Memelandia, a los que decían que no, pues ya van 2 expropiaciones en menos de 8 días. Tómela, güey, ¿eh? ¿Se acuerdan de toda esta bola de farsantes que decían, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es de que Ricardo Alemán odia a Andrés y por eso lo inventa cosas. Imbéciles. Y no es solo una expropiación, son 2 y van a seguir. ¿Qué más? Animal político. Es un timbre de orgullo. López agradeció que el Congreso de Perú lo declara persona non grata. Ah, es un timbre de orgullo. No, pues no. Que le digan el cacas es un timbre de orgullo. Que sea el más ladrón es un timbre de orgullo. Pues sí, así son estos sátrapas. ¿Qué más? Ahí está Dante Delgado. Viva Delfina. Ocupación temporal. Pues sí, López ocupó temporalmente a esta rata. ¿Cómo ven? Ahí está. Dante Delgado siempre ha sido eso, una prostituta de la política. Por ahí hay un cartón horrible, por cierto, donde lo pintan precisamente como una prostituta. Eso ha sido siempre. Le voy a platicar que una vez yo trabajé en el Universal, tenía una columna, estuve más de 20 años en el Universal. Dante Delgado pidió mi cabeza al director, al dueño. Varios le pidieron mi cabeza. Ricardo Anaya, también Dante Delgado. Monsiváis le pidió mi cabeza al director del Universal. ¿Cómo ven? Carlitos Monsiváis. No, bueno, me quieren mucho. ¿Qué más? Órale, dice Pascal, así como antes se hablaba de colombianización, la televisión francesa empieza a hablar de mexicanización a causa de los tiroteos registrados en Francia relacionados con la droga. El programa se transmitió en CNews, Canal News. ¿Cómo ven? La mexicanización, que no es más que eso, la violencia, producto del narco. Qué feo, ¿no? Pero así nos ve el mundo. ¿Qué más? La columna. Odio, miedo y terror, neofascismo de AMLO. Luego de las groseras expresiones callejeras que recuerdan la Italia de Mussolini, a nadie debiera sorprender la vena fascista del presidente mexicano. Manifestaciones como la quema de monigotes con la figura de la presidenta de la Suprema Corte o la marcha de ataúdes y antorchas frente al máximo tribunal evocan el terror que caracterizó el fascismo italiano. Pero la verdadera revelación es que el propio López Obrador se encargó de alardear en todos los tonos y en distintos momentos su admiración por el padre del fascismo, Benito Mussolini. Si lo han olvidado, vale recordar que en más de una ocasión, pero sobre todo en abril del 2022, el mandatario se confesó ferviente admirador de Mussolini. Por eso, el 21 de abril de ese 2022, en el itinerario político titulado Soñó ser Juárez y acabó como Mussolini, expliqué que, en los hechos, AMLO confirma a diario que nunca terminará como Juárez, sino como otro Benito, su admirado Mussolini. Así lo dije. Aquí abrimos comillas. Y es que igual que el dictador italiano, Obrador insulta, difama, persigue y calumnia a sus críticos y hasta alienta el odio social en contra del pensamiento libre, al extremo de obligar a dueños de grandes medios, prensa, radio y televisión, a despedirlos por no acatar la censura oficial. Igual que Mussolini, Obrador formó su ejército de camisas negras motejado como servidores de la nación, quienes desde la modernidad de las redes sociales linchan, persiguen, difaman y calumnian a todo aquel que se atreve a disentir y pensar distinto, al grado de convertirlo en perro del mal y traidor a la patria, epítetos que en el fondo buscan sembrar odio. En efecto, igual que el fascista Mussolini, el dictador mexicano ordenó perseguir en redes, en plazas públicas y mediante campañas mediáticas a los diputados que votaron contra sus caprichosas reformas. Fin de la cita. Por eso, no debemos sorprendernos de los espectáculos grotescos financiados desde Palacio y contra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, y tampoco el acoso de golpeadores a sueldo a los ataúdes y los ataúdes exhibidos frente a la Corte. Y es que igual que el padre del fascismo italiano, el mexicano Obrador también apuesta por el odio, el miedo y el terror como instrumentos centrales de su tiranía para cometer
para someter adversarios y para imponer la voluntad de un solo hombre, el amado líder. Por esa razón, López utiliza todos los métodos del fascismo, violencia, terror y odio para ocultar no solo el saqueo descomunal del dinero público, sino para someter a la Corte y para acabar con instituciones fundamentales para la democracia, como el INE y como el INAI, a los que ya aplastó. Pero si no se han percatado del amor de AMLO por las enseñanzas de Mussolini, aquí 20 ejemplos del neofascismo que ha impuesto en México el dictador llamado López Obrador. 1. Impuso en los hechos un grosero culto al líder mesiánico. 2. Impuso con dinero público la venta y distribución de la imagen del llamado AMLito, mediante la proliferación de los AMLitos, además de el culto a la transformación que ya es parte de los libros de texto. Impuso un rechazo total a las ideas propias y al pensamiento crítico e independiente. 4. Impuso la verdad única como esa farsa llamada los otros datos. 5. Impuso el regreso del populismo más rancio de la historia mexicana, peor incluso que los populismos de Cárdenas, de Echeverría y de López Portillo. 6. Impuso la cancelación de libertades básicas como la de expresión y el derecho a la información pública. 7. Exaltó la frustración social y el odio entre ricos y pobres. Impuso la dictadura popular bajo el eslogan de que el pueblo manda, cuya voluntad, claro, es representada sí y solo sí por el amado líder. 9. Impuso la vuelta al nacionalismo trasnochado. 10. Impuso como enemigo número 1 del pueblo al neoliberalismo, culpable de todos los males posibles. 11. Impuso la militarización como pilar de su dictadura. 12. Impuso el control de los medios por parte del Estado. 13. Impuso la persecución de intelectuales, periodistas y críticos a los que sataniza a diario. 14. Impuso como parte de la normalidad de su gobierno el uso de la violencia y la proliferación de las bandas criminales. 15. Impuso el terror verbal y físico como política de Estado. 16. Impuso una alianza de terror con los grandes capitales. 17. Impuso la mentira como política pública. 18. Impuso la destrucción de la democracia para perpetuar su tiranía. 19. Impuso las elecciones de Estado, como la de Estado de México, para mantenerse en el poder. 20. Y llegó al extremo de imponer un peligroso narcoestado. ¿Qué más pruebas necesitan los ciudadanos atrapados por el fanatismo de la propaganda engañabobos de López Obrador para entender el tamaño del peligro que corre la democracia mexicana? Al tiempo. Ayúdenos a difundir este texto, ¿no le parece?